bendiga, hermanos, en esta hora cada uno de ustedes, esperando que estén bien en sus casas, que el Señor esté con ustedes y también diciéndoles que estamos orando por ustedes, por su familia. A cada uno de ustedes les mandamos un gran abrazo y un saludo. Amigos que nos escuchan y también nos están viendo en este momento, también les mandamos un saludo. Esperamos que este tiempo que tendremos a continuación de la palabra sea para edificación de su vida y queremos animarle a que sigamos confiando en Dios a través de todas estas circunstancias por las cuales estamos atravesando. Quizás una de las cosas que nosotros estamos observando a nuestro alrededor es toda la clase de sentimientos que existen en las personas. Muchas personas manifiestan un severo grado de preocupación, quizás con mucha razón, especialmente personas que están enfermas o que están muy susceptibles a este tipo de virus, por lo cual nosotros estamos viviendo, no solamente en este país, sino también en el mundo entero. También hay sentimientos de desesperación en algunas personas, de sentimientos de ansiedad. Claro que sí hay personas que están muy ansiosas por lo que va a pasar el día de mañana, por lo que va a pasar la siguiente semana. Y quizás cuando usted escucha las noticias no son muy alentadoras. Las noticias que recibimos todos los días parece que están empeorando y empeorando las cosas. Pero una cosa sí le digo, seguimos confiando en Dios y sabemos que Dios está en control. La razón que sabemos que Dios está en control es que podemos entender que lo contrario no sucede con el hombre. El hombre no está en control de las cosas. Aunque estamos haciendo todo lo posible, seguimos orando por cada uno de nuestros gobernantes, seguimos orando por todas las personas que están tomando decisiones para tratar de combatir esta pandemia que está pasando en muchos lugares, muchos países. Claro que sí, seguimos orando por ellos y seguimos pidiéndole a Dios que les dé mucha sabiduría ante todas las decisiones que se tomen. También oramos por todas las personas en sus hogares y en los diferentes trabajos para que también tomen los cuidados necesarios y para que también cooperemos todos juntos para tratar de ser muy conscientes de cómo podemos ayudar en cuanto a nuestras diferentes cosas que podemos hacer para evitar ser contagiados. Oremos también por los enfermos y sus familias. Oremos también por aquellos que han perdido un ser querido. Yo quisiera que en esta noche viéramos este pasaje que tiene que ver con palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En estos próximos días y en esta próxima semana estaremos haciendo énfasis en la resurrección de nuestro Salvador. No va a ser un año o una celebración como lo hemos tenido anteriormente, donde tenemos quizás una comida, quizás tenemos un culto de resurrección muy temprano por la mañana, donde nos juntamos todos muy temprano, ¿verdad?, a cantar estos cantos para el Señor. Pero seguramente, de todas maneras, estaremos celebrando esta resurrección de nuestro Salvador. Eso no impide de ninguna manera que usted y yo recordemos este gran y maravilloso suceso en la historia del universo. Cristo Jesús se hizo hombre, anduvo entre nosotros, dio su vida por nosotros en la cruz por amor a nosotros, siendo obediente al Padre, y cuando murió por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día. Qué hermoso, qué gloria a Dios. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo y gracias por ese amor. Un pasaje que vamos a escudriñar en esta hora se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo del 22 al 31. Lucas, capítulo 12, versículo del 22 al 31. Y lo que yo quisiera compartir con usted en este momento es cómo combatir la ansiedad y la preocupación en estos días. Y no solamente en estos días, en cualquier momento. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. Es una intensa excitación y una extrema inseguridad. Esto es como se define la palabra ansiedad. Para ver algunos sinónimos de la palabra ansiedad, sinónimos tales son como inquietud, intranquilidad, incomodidad, agitación, congoja, zozobra, angustia, tribulación. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 12, versículo 25, que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y yo quisiera
que en este momento esa buena palabra que tenemos en el Señor, en esta escritura bendita que es la palabra del Señor, nos alegrara el corazón de saber que Dios está al pendiente nuestro y que Dios está al cuidado de sus hijos. Muy bien, quisiera darles algunos puntos referentes a esta escritura, 5 consejos en los cuales usted y yo podemos descansar en esta parte, en esta porción de la palabra del Señor. El versículo número 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Qué importante, hermanos, es entender este versículo de la palabra del Señor. Él se dirige a sus discípulos diciendo, observen, todas aquellas cosas que ustedes buscan, las necesidades que pueden tener, no son más que la misma vida que Dios nos ha dado y este mismo cuerpo que Dios nos ha dado. El primer consejo que encontramos aquí entonces, debemos dar valor a lo que es verdaderamente esencial, es esta vida que el Señor nos dio. Qué hermoso es saber que ese creador de la vida es quien también tiene cuidado de proveer lo que necesitamos. Ese creador que diseñó nuestro cuerpo es el mismo que puede y nos da de su cuidado en cada una de aquellas necesidades que podemos tener. Dice aquí, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Yo sé, aun y cuando no estemos como en la situación en la que nos encontramos, puede pasar que una persona se afane en su trabajo, se afane en cosas incluso que pueden ser ciertamente buenas, pero en el tiempo en el que le roban al Señor o se desenfoca de la palabra de Dios o se enfoca de la mirada hacia Dios, se convierte en un afán, se convierte en una preocupación que no debe estar ahí. ¿Cuántas veces estamos afanados o preocupados por estas cosas y no observamos al Señor y no observamos a Dios? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Déjenme les cuento una ilustración. Se cuenta de una anécdota, esto fue real, esto pasó en marzo de 1945 frente a las costas de Indochina. Navegaba un submarino con 87 hombres a 87 metros de profundidad. Sufrió un ataque con bombas de profundidad durante 15 horas. Debían sumergirse a más de 150 metros, pero el fondo solo estaba a 83 metros. Se narraba que tuvieron que apagar los ventiladores para evitar el ruido y ser detectados por los radares. La temperatura subió más de 40 grados centígrados. Aquellas 15 horas parecieron 15 millones de años. Contaba un tripulante. Esto es lo que decía. Recordé toda mi vida desde niño hasta el presente en estas horas. Me recordé de todas mis preocupaciones y mis ansiedades, todos los trabajos, el sueldo, muchas cosas, ¿verdad? No podía comprar vestidos cuando estaba en casa o ropa para mi esposa. No podía tener el carro del año, una cicatriz en la frente. De todo eso me acordaba, cómo la hice. Pero todo aquello ahora veía que no tenía ningún valor frente al valor de la vida. Me propuse entonces no acongojarme más, no preocuparme más, y esas 15 horas me enseñaron el verdadero significado de la vida. Hermanos, tenemos que valorar esta vida que tenemos. Ahí donde estamos, quizás podemos tener ciertas carencias, ciertas cosas, pero si tenemos la vida, tenemos que darle gran valor, hermanos, a este regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Consejo número 2, en el versículo 24 la palabra del Señor dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Fíjense la pregunta, dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? El consejo número 2 de esta porción podemos decir que es este, recordemos lo mucho que valemos para Dios al ser hijos de Él. Esto es muy importante. Debemos entender que si el Señor Jesucristo nos ha salvado, si usted ya conoce al Señor y usted ya recibió a Cristo Jesús y entiende esto, hermanos, ese
ese precio pagado por nosotros, gran precio, hace que tengamos un valor inmenso, un valor grande para el Señor como hijos suyos. Dice aquí la palabra en el versículo 24, ¿no valéis vosotros muchos más que las aves? Si nosotros entendemos, hermanos, esto de que tenemos un valor para el Señor, de que se ha pagado un precio por nosotros, que el Señor Jesús derramó su sangre por nosotros, debemos de confiar y poner todas nuestras ansiedades y preocupaciones en Él, porque Él dice, así como alimenta a las aves, así como viste al campo y como cuida de ellos, así Él tendrá cuidado de nosotros. Consejo número 3, el versículo 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El consejo número 3 es este. Debemos verdaderamente confiar en la provisión de Dios y tener fe. Aquí dice la Escritura, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Si bien es cierto, esta es una pregunta que también suena a que el Señor conoce el corazón de estos discípulos que estaban con Él, decía, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que mostrar esa fe. Si la fe no se debe demostrar solamente cuando tenemos nosotros nuestra bolsa llena de dinero. No solamente mostramos la fe cuando tenemos toda clase de abundancia. Pero también tenemos que mostrar esa fe, aún en aquellas circunstancias como las que estamos viviendo hoy en nuestros días. Tenemos que mostrar la fe que tenemos puesta en Dios. Yo no sé cuántas veces nosotros vemos y meditamos en todo esto que está pasando y decimos, ¿qué debo de hacer? ¿Será que entonces tengo que pensar en mi fe con el Señor? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de dudar en este momento de nuestro Dios? De ninguna manera, de ninguna manera. Decía yo hace un momento que Dios está en control de las cosas. Y que si Dios ya nos ha dado tantas cosas y nos ha enviado a su Hijo y nos ha provisto y ha sido fiel para con nosotros, hermanos, aún las circunstancias por las cuales atravesamos, aún estas cosas que vemos, nosotros debemos tener confianza en el Señor, debemos tener fe en Él. Ojalá que esta pregunta no haga un eco en nosotros. Bueno, si mostramos poca fe y decimos, no, pues no tiene para cuándo esto que se resuelva. Yo sé que quizás hay alguien que dice, no, esto va a durar muchísimo tiempo. Y no sabemos cuánto tiempo dure la situación por la cual estamos, no solamente en este país, sino en muchos lugares con esta pandemia. Pero tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que esperar en que Dios va a hacer la obra cuando Él quiera, desde luego. Pero tenemos que confiar que la salida se encuentra en Él. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Tenemos que tener fe en el Señor. Esto nos lleva al cuarto consejo. Esto se encuentra en el versículo 29. La palabra del Señor dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. El cuarto consejo que yo quisiera compartir en este versículo es, descansa en las promesas de Dios. Debemos descansar en las promesas de Dios. Miren qué palabras el Señor Jesucristo les da a sus discípulos. Dice aquí, versículo 29, vosotros pues no os preocupéis. Y sabes qué, hermano, amigo, en este tiempo que me estás escuchando, son las mismas palabras que el Señor nos está diciendo. No os preocupéis. No os preocupéis. ¿Cuántos de nosotros en esta situación estamos escuchando la voz de Dios? Escuchamos más quizás a las personas que se quejan de la situación, escuchas más las preocupaciones, quizás muchas en ocasiones excesivas, pero ¿sabes qué? Tenemos que escuchar la voz de Dios en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de estas necesidades, en medio de esta crisis. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y aquí la voz del Señor Jesús a sus discípulos es, no os preocupéis.
Ahora usted me puede decir, es complicado, hermano, decirle que no estamos preocupados porque no sé si voy a tener trabajo el día de mañana, no sé si voy a tener la comida que necesito para los próximos días, no sé si voy a poder hacerlo, no sé si voy a poder pagar mis cosas, no sé si voy a poder, y puede decir usted muchas otras cosas. Pero sin embargo, aún con esto, el Señor nos da estas palabras para que las pongamos en práctica y hagamos todo lo que está de nuestra parte para depositar nuestras cargas y nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en Él. Dice aquí, no os preocupéis. Recuerde quién está diciendo estas palabras. Es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Descansemos entonces en estas promesas del Señor. Y el quinto consejo es este. La palabra del Señor dice, el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahora aquí dice la palabra, en la parte final del versículo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tenemos que entonces ir al quinto consejo, que es, recuerde que Dios conoce su necesidad y la mía. Dios conoce nuestras necesidades. Y siendo un Dios tan poderoso y tan bondadoso, hermanos, Él no se queda solamente observando, ¿verdad?, aquello que tenemos necesidad. Déjeme decirle, no quiere decir ni tampoco estoy diciendo que no va a pasar por alguna necesidad o tribulación o por alguna escasez en algún momento de su vida. Si Dios así lo quiere y así lo permite, Él tendrá los planes. Pero tenemos que entender algo. Él conoce nuestras necesidades y nos entiende. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en Él, el Hijo de Dios, que padeció toda necesidad y padeció muchas cosas. Siendo hombre, sufrió en carne propia las necesidades, las preocupaciones, o en este caso, ¿verdad?, todas aquellas cosas que como hombres o mujeres nos enfrentamos. Siendo como quiera el Hijo de Dios, Él obedeció al Padre. Pero aquí dice Él en sus palabras, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, refiriéndose a la comida, refiriéndose al vestido, refiriéndose a lo que necesitamos para vivir. En este momento, hermano, amigo que me escucha, yo le digo, Dios conoce tu necesidad. Quizás la pregunta entonces sería, ¿cuál es tu necesidad? Ahora, no nada más me quiero dirigir a las necesidades físicas que usted puede tener en este momento. Quizás sea el trabajo, quizás sea otra vez el alimento, quizás otras cosas. Pero yo quisiera también hablar de la necesidad espiritual. A veces nos enfocamos en lo material y queremos solamente cubrir aquello principalmente. Pero tú sabes bien, tú y yo sabemos bien que tenemos necesidad espiritual, que tenemos necesidad de alimentar este espíritu. Y déjame decirte una cosa, si no has pensado en ello, ¿cuál es tu necesidad espiritual? Es el tiempo para que lo hagamos. Este es un tiempo de veras de reflexión. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Él está al cuidado nuestro, pero también tenemos que meditar en nuestros caminos. Tenemos que meditar en nuestra vida, en las decisiones que tomamos. Tenemos que realmente escuchar la voz de Dios y tenemos que reconocer que tenemos necesidades espirituales. Si nos hemos alejado del Señor, si no hemos seguido, si no hemos servido a Él como Él se merece, si hemos tomado quizás muy a la ligera, ¿verdad?, el privilegio que tenemos a veces el privilegio que tenemos como iglesia de reunirnos o como cristianos simplemente de escudriñar la palabra, de orar al Señor y lo hemos dejado de hacer por cualquier cosa. Tú tienes una gran necesidad, tenemos una gran necesidad, debemos de acercarnos más a Él. ¿Te has puesto a pensar en estas necesidades? ¿Cuál es la necesidad en tus hijos? Tus hijos tienen la necesidad espiritual de aprender quién es Dios, de aprender en quién es Cristo, de tener una relación con Él, de entregar sus vidas al Señor. Esa es una gran necesidad, la necesidad que todo hombre tiene de entregar su vida a Jesucristo. Esa es una gran necesidad. Dice aquí que vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y aunque aquí está refiriéndose definitivamente a lo que es el cuerpo, la necesidad del alimento, la necesidad, yo también quisiera que observáramos esta parte. Hay una necesidad de alimento espiritual en las personas. Hay una enfermedad que también se propaga, también muy fácil,
y muy rápido en todo el mundo, que es el pecado. ¿Y sabes qué? Tenemos que pensar en que la solución para esa necesidad se encuentra en Cristo Jesús, se encuentra en su palabra. Entonces, número 5, recuerda que Dios conoce tu necesidad. Para concluir, ¿qué debemos hacer para combatir la ansiedad y la preocupación? ¿Qué debemos hacer para combatir esa ansiedad y esa preocupación? Es una buena pregunta. Antes déjame decirte una ilustración. En cierta ocasión, un agricultor tenía un viejo caballo que no le servía. Se cayó en un pozo que tenía detrás de la casa. Este hombre no tenía cómo sacarlo y decidió enterrarlo allí mismo y comenzó a tirar tierra al pozo. Pero el caballo no quería morir. Mientras la tierra iba enterrando sus patas, el animal la sacaba y se subía sobre los terrones que caían gradualmente y subiéndose así hasta que pudo salir del pozo. Tal vez, déjame decirte, esto es una ilustración un poco curiosa, pero déjame decirte eso, tal vez hayamos caído en un pozo de ansiedad o preocupación, pero no tenemos que dejarnos sepultar por estas circunstancias que nos rodean. Hablando más en serio, de algo que tenemos que ir a la palabra, la pregunta es la misma. ¿Cómo debemos hacer para combatir la ansiedad y preocupación? Bueno, aquí dice el versículo 31 de este pasaje de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Déjame decirte, hermano, que entonces lo que la palabra del Señor recomienda ante la ansiedad, ante el afán, ante la preocupación, ante la inquietud, ante ese congojo que puede haber por las circunstancias, por las enfermedades, por las necesidades, que nos enfoquemos en buscar el reino de Dios. Dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora más que nunca debemos practicar esto que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. No podemos permitir que las circunstancias nos desanimen, no podemos permitir que las circunstancias a una persona le puedan hacer dudar del control de Dios en todas las cosas. No tiene nada que ver con eso. Tenemos que entender esto, hermanos. No solamente en tiempos de abundancia, no solamente en tiempos donde todo esté bien, pero Dios nos dice aquí, aún en estos tiempos, debemos de buscar el reino de Dios. En todo momento debemos de buscar el reino de Dios. En todo momento. Yo creo que en este tiempo debemos de entender lo que Dios quizá nos está hablando a cada uno de nosotros, en lo individual, en lo familiar, en nuestros hogares, como país. Tenemos que entender que Dios sigue diciendo estas palabras a todo hombre, a toda nación, que debemos de buscar el reino de Dios, ese reino que Dios nos ha dado. Y todas estas cosas os serán añadidas, aquellas cosas que nos preocupan. Es cierto que tampoco quisiera decirles que no es que Dios no permita en ocasiones las necesidades o escaseces o algunas experiencias que podemos pasar padeciendo en esta vida. Pero una cosa es cierta, que Dios tiene conocimiento de nuestras necesidades y tiene cuidado de nosotros. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo quisiera invitarte en este momento a que meditáramos en esta porción que acabamos de tener y que oráramos al Señor y que le pidiéramos al Señor por estas cosas que te hacen que tengas ansiedad en tu vida. Tú más que nadie sabes por lo que estás pasando. Quizás te preocupa mucho y quizás con razón que tu trabajo que tienes no va quizás a estar el día de mañana. O quizás te preocupa tu salud porque eres una persona sensible a estos tipos de circunstancias. Quizás tienes problemas ya con tu salud. No sé, hay muchas preocupaciones y ansiedades. Yo quisiera invitarte que en este momento lo pusiéramos todo en las manos del Señor. ¿Por qué no haces oración conmigo? Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en su palabra, Señor. Estas palabras que nos alegran el corazón.
Padre Celestial, somos sensibles, sabemos, Señor, que hay muchos sentimientos en todos nosotros, Señor, pero una cosa es cierta, tenemos y escuchamos en su palabra las promesas que nos dan y nos aumentan la fe, las promesas que nos dan seguridad, que nos dan paz, las palabras suyas, Señor, y hechas por su Hijo Jesús, Señor, en esta porción que leímos, que le decía a sus discípulos, no se preocupen, no se preocupen. Son las mismas palabras que tenemos hoy en día para nosotros. Padre, pedimos que sea con cada uno de los hogares y con las familias, con las personas, Señor, que hoy en día, hoy mismo están atendiendo personas enfermas, personas que están en el centro, Señor, de los hospitales, de las clínicas, policías. Pedimos por nuestros gobernantes, Señor, que les dé sabiduría. Pedimos por sus decisiones que tomarán estos días y que siguen tomando día con día. Pedimos por las familias que han perdido un ser querido también de igual manera, Señor. Los ponemos en sus manos. Sabemos que es difícil cuando suceden cosas repentinas, enfermedades como estas que llegan y causan dolor en una familia, que les dé consuelo, que les dé fortaleza, Señor. Que si no le conocen puedan tener la oportunidad de escuchar este mensaje y poder entregar sus vidas a Cristo Jesús. Padre, también pedimos nuevamente porque la iglesia pueda estar lista y aproveche el tiempo, Señor, para ayudar, para orar, para dar aliento a las personas, para animarles, para decirles que está en control, Señor. Usted está en control de todas las cosas, Señor. Le damos gracias una vez más. Todo se lo suplicamos juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Yo quisiera invitarlos, hermanos, antes de despedirnos, es que recuerden, estamos también en tiempo de celebración. El próximo domingo tendremos o celebraremos lo que viene siendo el día de resurrección. Será un día diferente. Yo sé que vamos a extrañar esto y sé que quizás estaremos pensando en otras maneras de poder hacer. Pero déjame decirte que ahí donde estás tú, en tu lugar, con tu familia, celebra este evento, la venida de nuestro Salvador a esta tierra, vivir entre nosotros, siéndose carne, pero no solamente eso, dar su vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna y podamos ser reconciliados con Dios. Entonces, sigamos orando para que este mensaje continúe y que también nosotros seamos portadores de ese mensaje. Si tú ya le conoces, te felicito. Si no le conoces, no esperes más. No esperes más. ¿Por qué esperar más? No sabes si el día de mañana lo tendrás. No sabes si tú vas a estar presente. ¿Por qué el día de hoy no lo haces? Y queremos también pedirle al Señor por ti, para que tomes una decisión por Jesucristo y que tú también le puedas entregar su vida a Él. Entonces, sigamos orando por esta celebración que tendremos este próximo domingo. Será de igual manera a través de un mensaje o a través de llamadas, pero yo te digo que sigas compartiendo este mensaje y en tu familia, con tu casa, sigas también hablando de este evento y sobre todo de lo que significa que el Señor Jesús resucitó, porque Él resucitó, como dice el canto que cantamos o el himno, porque Él vive, yo también viviré. Gracias, hermanos. Les mando un saludo, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes. Cualquier cosa déjenos saber. Estamos al pendiente. Y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.